Klebsiella en honor a Erwin Klebs, microbiólogo alemán. Todos, ¿no? La mayoría de los microbiólogos alemanes. No, por favor, ¿Cuándo será el día que hay un mamaniela? El bacilo, conocido ahora como Klebsiella, también fue descrito por Karl Friedlander durante muchos años. El bacilo de Friedlander fue conocido como causa de neumonía grave y fatal. Y Klebsiella pneumonia es la especie del tipo de G. Morfología, esto ya es fácil sabiendo la clasificación, porque son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, fermentados de cápsulas de la lactosa. En este caso no tiene flagelos, a diferencia de Escherichia que eran periféricos. Este no tiene flagelos, por lo tanto es inmóvil. Y una característica que es importante es que estos sí son capsulados. Si son capsulados, van a tener el antígeno K. Okay. Fácil, tomen así. Se reproducen mejor entre 30 y 37 grados, que es la temperatura corporal, y son bacterias oportunistas generalmente debido a que son una de las mayores causantes de neumonía intrahospitalaria. En el 5% de las personas es parte de la flora normal de la nasofaringe. Y algo que es muy importante aquí es que posee enzimas beta-lactamasas naturalmente, es parte de su naturaleza. Después vamos a ver que hay bacterias que producen beta-lactamasas, pero por adquisición, a través de los plásmidos, de transposones, van a adquirir la capacidad de producir enzimas beta-lactamasas, pero Klebsiella naturalmente es parte de su naturaleza producir las enzimas beta-lactamasas, y este va a ser el factor principal de la agresividad de la bacteria. ¿Ya? La tasa de detección en adultos portadores en materia fecal es de 5 al 38% y en nasofaringe entre el 1 y 6%. En los niños, el estado de portador fecal puede alcanzar el 100%. Y este dato es importante porque si nosotros estamos hablando de que es una bacteria oportunista, intrahospitalaria, de infecciones nosocomiales, y además de que tiene una alta capacidad de permanecer mucho tiempo en las manos del personal sanitario. Entonces, en las salas de neonatología, en las salas de pediatría, los niños generalmente usan pañales, ¿no? Entonces, el cambio de los pañales, tomando en cuenta que pueden ser portadores al 100%, más aún, aquí sí se aplica bien el dicho, cuando dice los niños contagian peor que los adultos, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? Bueno, aquí sí se aplica, porque si tomamos en cuenta que el 100% o casi el 100% de los niños son portadores de Klebsiella, ¿no? Entonces, en el momento de cambiar los pañales, el aseo de las cunas, de las sábanas, de las cunas, de las salas pediátricas, de las incubadoras, el riesgo de Klebsiella es muchísimo más alto que en las salas de adultos. Porque en los adultos, más o menos, está entre el 5 y el 38% en materia fecal y 1 al 6%. O sea, no todos son portadores. Por eso es de que es muy importante el cuidado del personal de enfermería, del personal médico, más aún en las salas de neonatología y de pediatría. Sobrevive mucho tiempo en las manos del personal, tiene la capacidad de desecación en el medio y la de sobrevivir en la piel debido a su cápsula hidrófila. Tiene cápsula. Dicha cápsula, además, como todas las propiedades de la cápsula, evita la fagocitosis, ¿no?
mucho tiempo en las manos del personal de salud. Y la cápsula, ¿no? Que es una cápsula de polisacáridos, que esta va a hacer de que justamente pueda evadir al sistema inmune, más específicamente a la fagocitosis. Muy bien, ¿cómo se clasifica el género de Klebsiella? Esto no está en su libro y hay muchas cosas que no están en el libro, y al tratarse de una bacteria que es tan importante, un género que es tan importante, es de que hay muchas cosas que ha aumentado que no están en su libro, ¿ya? Entonces, esta se clasifica en 3 grupos: el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1 tenemos a la más importante dentro del género de Klebsiella, que es la más frecuente y la que mayormente causa infecciones tanto de la comunidad como intrahospitalarias, pero más intrahospitalarias. Está Klebsiella pneumoniae. Este Klebsiella pneumoniae se va a subdividir en otras 3 subespecies, que son la especie pneumoniae, que sería Klebsiella pneumoniae, Rhinoschleromatis o Sena, y luego tenemos a la Klebsiella granulomatis, que produce una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Luego tenemos al grupo 2, que son todas estas, no son frecuentes, no las vamos a ver, y el grupo 3, que está la Klebsiella oxytoca, que sí también, bueno, no es tan frecuente, pero sí se describe. Muy bien, para el diagnóstico podemos tomar muestras de esputo, sangre, orina, tejido que se obtiene de una cirugía, heces fecales, y se van a realizar reacciones enzimáticas. Fíjense aquí el cultivo en un agar McConkey. ¿Cómo era el agar McConkey? Era un medio de cultivo diferencial y selectivo, ¿vale? Y eso ya lo he explicado. Entonces, ¿cuándo es selectivo y cuándo es diferencial? Selectivo es cuando vamos a inocular todo tipo de bacterias y solo van a crecer las gram negativas, ¿no? A las otras las eliminamos. Y diferencial es hacer la diferencia entre los mismos gram negativos. Entonces, aquí, Klebsiella pneumoniae, fíjense cómo va a formar unas colonias rosadas brillantes. ¿Qué significaba que en agar McConkey se formen colonias rosadas o rojas? Que fermentan la lactosa, ¿no? Son fermentadores rápidos de la lactosa, son catadasa positivo, oxidasa negativo. Entonces, estas bacterias se desarrollan en muchos medios de cultivo, tanto líquidos como sólidos en base de agar, en los que tenemos agar nutritivo, agar McConkey, agar chocolate, agar sangre, caldo de agar con infusión de cerebro, caldo agar, soya, puede desarrollar en varios medios de cultivo. Vamos a tener una clase exclusiva para medios de cultivo, así que no se preocupen. Muy bien, ahora, lo que les decía, el poder más importante de Klebsiella es como esas tarjetitas que venían antes de los Pokémon, ¿no? El poder que tenían 100% de rapidez, no sé cómo es. El mayor poder que tiene Klebsiella es la resistencia a los antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque han visto que dentro de sus características sí tiene lipopolisacárido, tiene una cápsula, pero ese no es su mayor poder de patogenicidad o de peligrosidad. Las bacterias, sobre todo las gram negativas, tienen mayor resistencia a los antibióticos que las gram positivas, ¿ya? Esta resistencia a los antibióticos puede ser natural o puede ser adquirida. Entonces, natural es de que la bacteria por su propia naturaleza es capaz de producir beta-lactamasas, ¿ya? Naturalmente produce, porque es así la bacteria. Y adquirida
que puede ser por mutación cromosómica o transferencia genética a través de plásmidos, transposones, integrones. ¿Ya? Entonces, lo que les había dicho, naturalmente, pues producir beta-lactamasas o transferir esas beta-lactamasas a través de los plásmidos a otras bacterias que naturalmente no son resistentes. ¿Ya? Entonces, Klebsiella tiene las dos capacidades. Tiene una capacidad natural y una capacidad activa de transmitir la resistencia a los antibióticos. Entonces, dentro de lo que es la resistencia adquirida, se hace mediante elementos genéticos móviles como plásmidos y transposones, ¿no? Es como un flash que pasa la información a otras bacterias. Y tiene una producción de beta-lactamasas y producción de porinas. Estas beta-lactamasas pueden ser hojas beta plegadas y hélices alfa capaces de inactivar diferentes familias de antibióticos beta-lactámicos en el espacio periplásmico antes de que hagan contacto con su blanco molecular. El mecanismo de acción de estas enzimas consiste en hidrolizar el anillo beta-lactámico uniéndose a él mediante un enlace no covalente y adicionando una molécula de agua. Las beta-lactamasas de mayor importancia en la actualidad son las que se clasifican como de espectro extendido BLE y las carbapenemasas. ¿Qué quiere decir esto? Ya, aquí lo que van a aprender es este término BLE, que quiere decir beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasas y las carbapenemasas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una diapositiva para entender qué quiere decir. ¿Ya? Uy, qué batería. Queda poco para pasar de 5 grados a 23. Yo me voy a asar, ¿qué me importa? Voy a ir a mi casa, pero tengo que hacer los días de que son 8. Claro, vos pues. Voy a ir. Estoy asustada por el examen, siento que. No sé nada. O sea, ayer me hice la loca. La abril Sí, me he dado cuenta. ¿De qué mira de Vicky? ¿Qué? ¿De Vicky hice? El examen Sí, de el mío. ¿De qué más? Ayer iba a sumar más. Mentira, Cris, mentira. Es que yo quería que me recojaba a las 9. Me dice, no, pero recoger, he dicho que te iba a venir, que yo te iba a recoger, ya estás aquí, mamá. Y le digo a Laura, bueno, Laura me voy a traer a mi casa y la abrí. Que tengo que hacer suma y luego pierdo. La Luciana, ya, no. Aparte que llega a mi casa a 10:30 y estaba cansada. Dice que le he hecho súper rápido, no sabe hacer así. ¿Y tu mamá sabe imputadísima? No sabe, no sabe dar. Está bien. Hola, chicos. Hola. Hola, perdón. Está grabando la media película. ¿Ya lo puedes pasar, Chris? Claro. Che, cuando yo he llegado, ¿ha iniciado mucho antes? No, ya saca fotos, se grababa, de hecho todo. Che, pero cuando yo he llegado, recién nomás había iniciado. Sí, recién iniciado. Ah, ya necesito solo la primera parte. Una cosita. Tiene la misma base. Carbapenemasas positivas. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, la estructura de la pared bacteriana por peptidoglicanos. Gram positivas, mayor cantidad, gram negativas, menor cantidad. ¿Ya? Los peptidoglicanos están compuestos por N-acetilmureína, N-acetilglutámico y así, ¿no? Como ladrillos. Estos ladrillos están unidos por unas cadenas de péptidos y estas cadenas de péptidos se van a unir a la fila siguiente mediante transpeptidación para que se mantenga esta materia estable. ¿No ven? Estas dos cadenas se van a unir mediante unos puentes no covalentes que se llaman PBP. ¿Se acuerdan? ¿No ven? PBP. Estas PBP, que quieren decir penicilina binding protein, se llaman
sitios de unión a la penicilina. PBP, ya de hecho todo está en inglés. ¿No ven? Entonces, estas PBP se llaman así, se llaman sitios de unión a la penicilina, porque cuando han descubierto a la penicilina, veían que la penicilina se unía a este sitio de unión de las cadenas peptídicas. ¿Ya? Por eso le han puesto de nombre sitios de unión a la penicilina. La penicilina se une ahí. ¿Qué pasa si la penicilina se une ahí y destruye estos sitios de unión a la penicilina? Se rompen los enlaces. Y si se rompen los enlaces, ¿qué va a pasar? Se va a destruir la pared bacteriana. ¿Lo ven? La pared del péptido glical. Ahora, ¿quién tiene más peptidoglicanos? Los gram positivos. ¿Quién tiene menos peptidoglicanos? Los gram negativos. Entonces, ¿a quién le va a afectar más la penicilina? A los gram positivos. ¿No ven? ¿Por qué les va a atacar? O sea, este es un dibujito, pero aquí hay muchos y muchas filas, eran como 40 o 50. Y la penicilina va a actuar en todos estos sitios de unión. Tenemos otro aquí, a todos. Entonces se va a romper la pared bacteriana. Y la bacteria se va a morir. Por lo tanto, la penicilina es un bactericida. ¿No ve? Homicida, mata al hombre. Bactericida. Va a matar a morir a la bacteria. Ya. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ya, las PDP. Entonces, fíjense aquí, la penicilina se ha unido a los sitios de unión de las PBP y es una unión irreversible. No se puede revertir. Eso quiere decir que todas estas cadenas se van a romper. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando se ha descubierto la penicilina, también se han descubierto o han empezado a sintetizarse químicamente otros medicamentos parecidos a la penicilina. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la penicilina sí mataba a un grupo de bacterias que son los gram positivos y no a otro grupo de bacterias que son los gram negativos. ¿No? Entonces han empezado a sintetizar otros antibióticos de manera química en el laboratorio, la penicilina es natural, y al sintetizar se han dado cuenta también que esas otras bacterias tampoco se morían, ¿no? Entonces, a ese grupo de antibióticos que eran parecidos a la penicilina, por su estructura química los han denominado beta-lactámicos. Es un grupo de antibióticos que son parecidos a la penicilina porque todos ellos tienen un anillo químico que es beta-lactámico. Eso vamos a ver en antibióticos. ¿Ya? Entonces, todos estos grupos son beta-lactámicos. Y cuando han empezado a estudiar a las gram negativas, se han dado cuenta de que Klebsiella naturalmente produce beta-lactamasas. Entonces, ¿qué es la beta-lactamasa? Es una enzima que va a hidrolizar, eso dice aquí en esta diapositiva, que estaba, no se entendía, y ya no da. La mira saltó de la moto. De que funcione automático. Venía con una moto acelerable, como tengo guando, con una moto. Eso dice aquí, ¿no ves? Es productor de beta-lactamasas, se produce meconinas, vamos a estudiar eso, son hojas beta-plegadas y hélices alfa capaces de inactivar
diferentes familias de antibióticos beta-lactámicos en el espacio periplástico. Entonces, si nosotros nos acordamos la estructura de la bacteria gram negativa, tenemos una membrana externa, espacio periplástico, el péptido glicano y la membrana interna. ¿Lo ven? Como un mosaico. Bueno, entonces en este espacio periplástico, las gram negativas pueden producir beta-lactamasas de manera natural o de manera adquirida. Klebsiella lo hace de manera natural y adquirida. Entonces, naturalmente tiene esa capacidad de producir beta-lactamasas en el espacio periplástico. ¿Dónde está el espacio periplástico? Membrana externa, espacio periplástico y peptidoglicano. Entonces, si en el espacio periplástico produce una beta-lactamasa, que es una enzima, beta-lactamasa, donde termina en asa, es una enzima que es capaz de hidrolizar, dice, ¿no? Que es capaz de hidrolizar el anillo beta-lactámico, uniéndose a él mediante un enlace no covalente y añadiendo una molécula de agua. O sea, lo inactiva. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde? En el espacio periplástico. Entonces, cuando la penicilina o los beta-lactámicos llegan al espacio periplástico, son inactivados por la beta-lactamasa natural de Klebsiella y ya no tiene actividad sobre el peptidoglicano. ¿No ven? Entonces, ese es su mayor peligro, el mayor peligro de Klebsiella. ¿Se entiende? ¿No ven? Entonces, además de esto, esta es una Klebsiella, ¿no? Entonces aquí dice beta-lactamasas in periplasmic space, o sea, produce beta-lactamasas que inhiben a los antibióticos del grupo beta-lactámico. ¿Cuáles son? O sea, tenemos a las penicilinas, a las aminopenicilinas como la amoxicilina, la ampicilina, y estos se han ido desarrollando de acuerdo al grado de resistencia bacteriana a esos antibióticos. Entonces, han visto la penicilina no da, creamos otros que son las aminopenicilinas, tampoco da, vamos a crear otro tipo de antibióticos más avanzados que son las cefalosporinas, que también pertenecen a los beta-lactámicos, y resulta que Klebsiella tampoco, y así se han ido inventando antibióticos hasta llegar a los carbapenemes, que son los antibióticos más potentes y que reportan menos resistencia y que se utiliza ya en últimos casos cuando ya se ha utilizado todo y la bacteria es resistente a todo. Se utilizan los carbapenemes. ¿Ya? Dentro de estos carbapenemes, un ejemplo es el imipenem, por ejemplo. ¿Ya? Y estos carbapenemes ya es lo último. Pero resulta que Klebsiella ha desarrollado una carbapenemasa. Entonces, he ahí el peligro real de lo que significa esto, ¿no? Ustedes van a ver que les he hecho la más del artículo donde para no contraerla. En los pañales de los bebés. Pañal bebé. Los pañales de los bebés. Carbapenemasa positiva y además era una metaloresistente. Ahorita les voy a explicar qué significa. Muy bien, entonces ahí están las beta-lactamasas, produce aparte de beta-lactamasas carbapenemasas. Beta-lactamasas como el meropenem y que son los antibióticos más avanzados, ¿no? Pero además tiene una disminución en las porinas que dejan pasar a través de los poros o de las proteínas con el transporte activo. Estas son muy selectivas. Entonces, para atravesar sus porinas, los antibióticos van a necesitar, o sea, tienen una mayor dificultad. ¿Ya? Entonces, hay una alteración también en las porinas. Ya. Entonces, son superbacterias. ¿Por qué? Porque son ble. ¿Qué quiere decir ble?
beta-lactamasa, los espectros y el sentido, y además carbapenemasa positiva. ¿Ya? Estas L y carbapenemasas se dividen en dos grupos. Los grupos A, los grupos C y los grupos D, que en su enzima beta-lactamasa tienen un grupo amino, que es la serina, y el otro grupo B, que tiene en su anillo, en su beta-lactamasa, tiene zinc, ya no es amino, ¿no? Sino es metal, sería metalo-beta-lactamasas, y estas serían serino-beta-lactamasas. Ahora, fíjense, las serino-beta-lactamasas tienen resistencia natural a las penicilinas, a todas las penicilinas, a la oxacilina, que es la siguiente, y a las cefalosporinas. Les había dicho varias. Pero las más peligrosas son las metalo-beta-lactamasas, porque estas son naturalmente resistentes a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los carbapenémicos. Entonces, cuando en el hospital tenemos una klebsiella que es BLE positiva, carbapenemasa positiva y metalo-beta-lactamasa positiva, sonamos. Y ese es el artículo que les voy a pasar de aquí en Tarija, de un abogado que le demanda a una clínica porque tenía presente esta bacteria dentro de la clínica. ¿Ya? Listo, hasta aquí vamos a llegar porque este tema es amplio y yo ya me tengo que ir.